Muy buenas amigos, aquí estoy con otro viernes de denuncia y voy a hablarles de cómo el castrismo, de cómo Fidel Castro priorizó su interés personal, sus deseos de gloria, su interés por sobresalir en el mundo antes de el derecho del pueblo cubano a vivir en paz, a progresar. Cuba, y vamos a hablar bien, la dictadura cubana, Fidel Castro, desde el mismo año 59, comenzó a intervenir militarmente en diferentes países, fundamentalmente de América Latina y en Centroamérica. Panamá, Nicaragua, son varias las acciones militares emprendidas desde el propio año 59, Venezuela, Bolivia, o sea, la lista de ahí en adelante fue muy larga. Hay un libro que habla muy bien de todo esto, de Mario Benemelis, el cubano Mario Benemelis, que se llama Las guerras secretas de Fidel Castro. Pudieran leerse este libro y es una de las fuentes que yo utilicé, junto con un libro del italiano Pedro Gleijesis, que se llama Misiones en conflicto. Les recomiendo que se lean ambos libros y van a quedar muy satisfechos y van a conocer realmente quién era Fidel y cómo priorizó, repito, sus intereses personales antes de salvaguardar la vida y la economía del país. Desde muy temprano comenzó a guerrear y, como dijo el Che, crear uno, dos, tres, muchos Vietnam era la filosofía de estos que asaltaron al poder en el año 1959. Y vamos a demostrar cómo para nada vale y para nada importa en la vida de los cubanos. En 1961, sí, más o menos por esa fecha, sí, eh, Cuba, o sea, el Frente de Liberación de, Nacional de Argelia le pide ayuda al, a Cuba, a Fidel, y eso fue en el 61. Ya en el, a finales de ese mes, en octubre, Ricardo Massetti, amigo del Che y oficial de la inteligencia cubana, viaja a Túnez con un mensaje de Fidel Castro para ese Frente de Liberación y en diciembre ya parte el buque Bahía de Nipe con armas, rifles, ametralladoras y abundante parque para ayudar al Frente de Liberación Nacional argelino. Es bueno destacar antes de continuar que en el año 1966, y esto es importante, fueron documentos desclasificados por la antigua Embajada de Alemania Democrática. Bueno, en 1966, a finales del 66, se dio una reunión en Cuba, en esa embajada de partidos políticos de América Latina, y una de las cosas que le dijeron a Fidel fue que no se metiera más en los asuntos internos de América Latina, que bastantes problemas había causado. Eso se lo dijeron desde el año 66, pero ya Fidel había creado las bases en África para desde allí intervenir en todo ese continente y en América Latina. Y veamos cómo se decide la suerte y la vida del cubano o de los cubanos y cuánto le importaban a Fidel eh, ese humanismo que dice que era, ese hombre que se pinta o lo han pintado como un humanista, cómo despreciaba la vida del cubano y lo mandaba a combatir a los más oscuros rincones del mundo. Y vamos a hablar de la guerra de Argelia con Marruecos. Es importante señalar que en 1963, ya en octubre, que es cuando se dan estos hechos de los que voy a hablar, en octubre, entre el 4 y el 9, el huracán Flora había devastado las provincias orientales. Más de 1.400 personas habían perdido la vida. Un desastre económico que tardó, y creo que nunca lo hizo, años en recuperarse. Eso fue 4, 5, 6,
7, 8, 9. Por esa fecha se dan los eventos del ciclón Flora, que recuerde que hizo un 8, las montañas le impidieron salir. Bueno, como dije, fue un desastre en todos los sentidos, sobre todo por la muerte de más de 1.400 personas. Bueno, Papito Cerguera era en esos momentos, que después fue presidente del ICRD, embajador de Cuba en Argelia. Era amigo del presidente, vamos a ver el nombre, que se me olvida, de Ahmed Ben Bella. Eran amigos y Fidel simpatizaba con Ben Bella. Bueno, Marruecos invade Argelia. El rey Hassan II, creo que sí, Hassan II, con un pretexto de restablecer fronteras históricas, invade Argelia. Ben Bella llama a Papito Cerguera y le dice que si Cuba podía ayudarlo militarmente. Papito Cerguera va a la embajada, llama al comité central, cuando aquello no tenía ese nombre. Fidel no estaba en las villas dando sus característicos y largos discursos. Eso fue sobre el 14-15 de octubre. Estaba todavía el ciclón con los estragos y recuperándose y todo lo que se armó con el Flora. Y estaba Fidel dando muelas de las que a él le gustaba en las villas. Papito coge y lo llama por teléfono. Le dicen a Fidel, oye, Papito quiere hablar contigo. Papito coge el teléfono, le dice, oye, Ben Bella quiere que lo ayudemos en esto y esto. Y dice, oye, no hay problema. Para allá van los cubanos. Y vamos allá. Y el 10 de octubre y el 17 de octubre parten 2 buques hacia Argelia. En Aracelio Iglesias, que lleva 686 hombres, o sea, una tropa fuerte, con armas y demás, que iba también cargado de armamento, al frente de quien iba Efigenia Almejeira, cuando aquello era comandante. Y a esta operación se le mandó la Operación Dignidad. Y como Cuba estaba floreciente, tenía una economía eyaculante, bueno, no solo mandó hombres a morir y armas a repartir, sino que embarcó en el González Lines arroz y azúcar de regalo. Yo te mando hombre y te mando comida. Y el ciclón Flora había acabado con el oriente del país. Ya hablé, y voy a remarcar esto, porque Cuba, proporcionalmente, la dictadura cubana se convirtió en el mayor interventor en los asuntos internos de otros países. Si usted saca el tamaño de Cuba, que en aquellos momentos tenía 6, no llegaba a 7 millones por esa fecha, 60, 61, que fue guerrillas en África, la guerra de Argelia, varias cuestiones que el Che en Bolivia, el Che en África, todas esas situaciones que fueron sustentadas, pagadas por Cuba. Cuba no llegaba a los 7 u 8 millones, no llegaba a 8 millones de habitantes y la economía iba empobreciéndose. Y Cuba, a pesar de eso, proporcionalmente, si usted saca los lugares en los que intervino Cuba, en los que envió tropas, en los que envió dinero, a los que entrenó, a los guerrilleros que entrenó acá, Cuba de seguro le va a saltar como el mayor interventor en los asuntos internos de otros países. Increíble, de eso no se habla. Se habla del humanismo de la revolución, pero no se habla del guerrerismo de la revolución. Bueno, como les decía, se dio en el 66 esta reunión donde critican a Fidel, pero ya Fidel estaba metido en Argelia y ahí crea su base. Bueno, no había ningún tipo de justificación, ni moral, ni política, sino sencillamente porque le dio la gana a Fidel de enviar tropas a Argelia a combatir con Marruecos, por demás echando a perder un negocio. Cuba iba a vender 100, 200, 300, no sé cuántas toneladas métricas
lo habla Pietro Gleijeses, lo dice en su libro, no sé cuántas, más de 100 toneladas de azúcar iba a venderle Cuba, y había un convenio, un contrato con Marruecos. Eso a Fidel no le importó, y vamos, y se chivó el negocio, y no hay problema, y ese negocio le hubiera permitido a Cuba tal vez ampliar un poco más el comercio en el área de África. Eso a él no le importó, no le importó el flora, no le importó el negocio. Allá vamos a combatir, y allí establece su centro de intervención en África. Y veamos acá. O sea, Cuba, los cubanos parten el 10, llegan allí, empiezan a prepararse y están allí. Se crea un mito. Ustedes recuerdan de que si a las 12 del día, cuando los marroquíes empezaban a rezar, este hombre, Almejeira, entró con los tanques y acabó. Mentira, una gran mentira. Los cubanos en Argelia no tiraron un tiro. Me baso en el libro de Pedro Gleijeses, que escribió y se publicó en Cuba, que tuvo acceso a documentos del Comité Central, y ese libro, como digo, se publicó en Cuba, y un miembro del Comité Central fue el que hizo el prólogo. No me recuerdo, era un cubano descendiente de chino, era, no recuerdo, no recuerdo el nombre de este hombre, pero bueno, ahí está el prólogo hecho en Cuba y demás, y este hombre sabe de lo que está hablando. Además, yo estuve en Angola en el 76 con 4 cubanos amigos, que se hicieron amigos míos y de otros que habían estado en Argelia, y realmente en Argelia fue un mito y fue una gran mentira de que los cubanos combatieron. Ni un tiro, ni de los campamentos salieron. Llegaron el 10, salieron el 10, llegaron el 12, el 13, empezaron a armar las armas, a desengrasarlas, a establecerse, pero el 30, Ben Bella y Hassan II establecen la paz el 30 de octubre. Y miren lo que dice el Gleijeses en su libro, y por qué esto que hizo Fidel fue una de sus payasadas, una de sus actos para demostrar su grandeza y su internacionalismo a costas del sacrificio económico y humano del pueblo cubano, que, vuelvo y repito, nunca le interesó. Y vean los factores que analiza Gleijeses de por qué no estaba justificado desde ninguna forma, aunque hubiera un pacto militar anterior entre Cuba y Argelia, de que allí se intervinieron y fueron cubanos. En Argelia la población se unió en oleadas, o sea, los argelinos salieron en masa a ayudar a combatir la agresión, o sea, hombres no faltaban. Marruecos se ve aislada. Egipto empieza a mandar hombres y materiales de guerra a Argelia. En África nadie apoya a Argelia. Y nadie apoya, que diga, disculpen, en África, en los países africanos, incluso los más moderados, los más amigos y aliados de Marruecos, no apoyan esta invasión, están en contra de la invasión. Repito, en este caso dije Argelia primero, no apoyaban a Marruecos, al rey Hassan, no estaban de acuerdo con eso. Escuchen las declaraciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, para que vean, porque en Cuba dijo que en todas las guerras que no le cuadre, que no sé qué, los Estados Unidos apoyan a la parte que Cuba ataca. Y miren lo que dice el Departamento de Estado. Se considera que Marruecos ha violado uno de los preceptos clave de la Unión Africana, OUA, como se llama, la inviolabilidad de las fronteras nacionales heredadas de la independencia. O sea, Estados Unidos no apoya e incluso critica a Marruecos. Las amistades, los socios de Marruecos en Occidente no lo apoyan. O sea, ustedes ven que a pesar de lo que Cuba dijera, de lo que Cuba planteara, Cuba no, Fidel, y
planteara y dijera justificando esto, no había motivo alguno para intervenir allí. Por suerte, ningún cubano siquiera fue herido, a lo mejor un herido, pero no por combatir, sino tal vez por irresponsabilidad, como sucedió en muchas de las intervenciones militares que hubo en Cuba, en las que Cuba participó. Y bueno, aquí le dije un pequeño bosquejo de lo que sucedió en Argelia, de cómo le importó muy poco a Fidel hacer un análisis serio. Lo llaman por teléfono y él no se presenta a hacer un análisis, cómo está la situación, qué hay con esto internacionalmente, qué sucede, cómo está el pueblo argelino. No se reúne con nadie, sino allí mismo por teléfono, como dueño y señor que siempre fue de Cuba desde que llegó al poder en 1959, decidió enviar las tropas allá. Así lo hizo en decenas de países, así lo hizo en Siria, así lo hizo en Angola, así lo hizo en Etiopía, donde miles de cubanos perdieron la vida en estos países. Y haga un análisis de la situación en que se encuentran estos países ahora. En el caso de Etiopía, por apoyar al bandido que estaba en el poder, no recuerdo el nombre ni me interesa, no era mi objetivo, pero bueno, sí, hablar de esto, se metió en un conflicto africano que nada le importaba. E incluso ahora este hombre es juzgado en Etiopía, fue juzgado en ausencia y condenado por crímenes de lesa humanidad que cometió durante su mandato. Cerca de 1 millón de oponentes y de otras sectas fueron asesinados por este general etíope que había dado un golpe, Mengistu Haile Mariam, juzgado y condenado por actos de lesa humanidad en su país. En nuestro país él se fue conforme a quien él le dio el golpe de estado, se llevó millones, él también se llevó millones y vivían cerca y eran amigos. O sea, ustedes van viendo cómo Cuba, cómo Fidel mandó a morir a su pueblo por un capricho, por su megalomanía, por sus ansias de poder, de resaltar. Y repito, de humanista nunca tuvo nada. Bueno destacar que se conozca el único de los Castro que fue a Angola a combatir fue el hijo de Raúl, Alejandro Castro Espín, y habría que ver en qué lugar se encontraba, porque lo que le pasó en el ojo, que lo dejó tuerto, no fue en un acto de combate, fue en un accidente. Ninguno de los hijos de Fidel, ninguno de los hijos de Raúl, ninguno de los sobrinos, ninguno de los hijos de los grandes jerarcas de Cuba, los que han exprimido y expoliado al pueblo cubano durante décadas, fue a combatir a ningún lado. Una falta de respeto mandar a morir a los cubanos y tú proteges a tu familia. Nunca le interesó a Fidel, ni nunca le ha interesado a estos que se dicen continuidad la vida del cubano, y mucho menos la vida de aquellos que se lo oponen. Un saludo a todos, hasta la próxima.